En Superandina, a esta hora improvisamos. Con el diputado Nelson Venegas y el abogado Cristian Aravena. Actualidad, política, deportes, temas sociales y mucho más. A esta hora improvisamos. Quedan con ustedes Nelson Venegas y Cristian Aravena. Buenas tardes. Un amigo dice buenos días. Yo digo buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos en este programa. A esta hora improvisamos junto a mi gran amigo Nelson Venegas. Hola Cristian, para mí es un momento muy importante para que ustedes lo sepan, la gente que está escuchando en sus casas o viendo a través de las redes sociales. Efectivamente, como dice Cristian, nosotros somos grandes amigos que un día decidimos, podríamos hacer un programa de radio y podríamos ponerle un nombre que nunca a nadie se le haya ocurrido algo parecido. Y lo cuestionaron, ¿no? porque en un momento quisimos emular esos grandes programas políticos de los años 70, es decir, a esta hora se improvise, nos dijeron cómo se les ocurre y querían cambiarle la palabra, pero en realidad la idea es que podamos conversar del humano, lo divino, o como dice la canción, de política, de amor y de la revolución. Así que hoy día, sin libreto, vamos a conversar de la actualidad y de todo lo que implica nuestro querido Valle de Aconcagua, en especial nuestra provincia de los Andes. Sí, bueno, el nombre, Cristian, para que la gente lo sepa en sus casas, fue producto de una elaboración. Yo quiero mencionarlo, nosotros con Cristian tenemos la misma edad, tenemos orígenes muy parecidos, mi mamá es profesora, tu papá es profe, tu mamá es dueña de casa. Es una artesana. Mi papá era ferroviario, y en la casa se escuchaba, Cristian, un programa que se llamaba, cuando yo era chico, Improvisando, en la radio chilena, pero que a la vez era una reminiscencia de un programa que se llamaba A esta hora se improvisa, de los años 70. Entonces lo que quisimos hacer, bueno, tratemos de hablar un poco como se hablaba en los viejos tiempos, de política, de manera más pausada, más relajada, pero también más reflexiva, y no solo vamos a hablar de política, ¿no es así, Cristian? No, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a tener grandes invitados, vamos a ver temática, vamos a hablar de música, vamos a hablar de deporte, fútbol amateur. Estuve hoy día con el secretario general de la Asociación de Fútbol de los Andes y quedó comprometido para venir a vernos. También algunos músicos ya nos han pedido poder estar con nosotros, poder conversar con ellos, y en general, políticos, dirigentes, también ahí dirigentes de la UCAM, de las UNCO, de las distintas comunas. Queremos hablar de todo y también en un momento podemos ahí conversar con la gente para que nos vaya diciendo qué más le interesa que podamos ir conversando. De eso se trata un poco, de que conversemos de nosotros mismos, de nuestros propios problemas. Y a pesar de que toda la gente sabe que ambos estamos dedicados a esto de la política, en el caso mío yo soy diputado, en el caso tuyo lo conversábamos recién con José Luis, que está, y quiero agradecerte, José Luis, que estés con nosotros a través de las comunicaciones. Lo conversábamos recién. Cristian no solo fue delegado no solo es abogado, sino que fue delegado de los Andes, fuiste delegado cuántos meses también de San Felipe, entonces conocemos un poco la realidad de la Aconcagua y por lo tanto vamos a hablar de política, pero yo quiero que la gente sepa que no solo vamos a hablar de política, también vamos a hablar de nuestros artistas. En el Valle de la Aconcagua, en la provincia de los Andes, también en la provincia de San Felipe existen extraordinarios artistas, existen artesanos, existe gente vinculada al deporte, al fútbol amateur. Yo, Cristian, cuando yo era chico, jugaba en un club deportivo acá, muy mal por supuesto, en un club deportivo que se llamaba Huracán de Centenario. En esa época, ¿sabes cuántos clubes deportivos existían acá en los Andes? 52. Imagínate, entonces era una época maravillosa donde había muchos clubes deportivos de fútbol amateur. Queremos volver a hablar de esas cosas, queremos hablar de música, de artistas locales, de deporte, de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el Mundial de Voleibol. Es decir, no solo queremos hablar de política, por supuesto que todos van a reconocer que acá tenemos cierta impronta, nosotros ciertas características, cierta manera de abordar las cosas, pero obviamente queremos también que este sea un espacio donde podamos hablar, insisto, de nosotros mismos, pero no de Cristian y de Nelson, porque nosotros siempre hablamos ya mucho de nosotros. No, jamás he escuchado a mi amigo Nelson hablar de él. Así que... Sino que de hablar de lo que le pasa a la gente, de lo que sueña la gente en nuestra zona,
de lo que le duele a la gente en nuestra zona. Vamos a hablar de nuestras propias noticias, no de las noticias que vemos siempre a través del televisor, que siempre son las noticias de lo que ocurre en Santiago. Vamos a hablar de lo que nos ocurre a nosotros mismos, ¿cierto? Oye, quiero saludar hoy día porque es un día muy especial. Hoy día me saludaron, aun cuando yo no escribo con la mano izquierda ni le pego con la pierna izquierda cuando juego al fútbol. Pero mi amigo José Luis me mandó un meme diciendo feliz día del zurdo. Así que a ese 13% que escribe con la mano izquierda y que le pega, feliz día del zurdo. No, bueno, pero al final estamos siendo ya como el 58% por lo que dicen por ahí. Así dicen. Ya estamos remontando. Oye, Cristian, bueno, en la oportunidad de hoy día es una presentación. Lo que vamos a hablar durante estos programas en los próximos meses, ojalá que nos resulte este proyecto, va a ser todos los días jueves desde las 7 de la tarde. Y lo que queremos hacer en la primera media hora, vamos a hablar un poco de temas generales, de lo que está pasando a nivel nacional, de las noticias que yo pudiera traer desde el Congreso. Y así tú, por ejemplo, puedes conversar de lo que pasa a nivel local, va a decir, por ejemplo, lo que pasa en el Valle de la Aconcagua, desde también la perspectiva de los conocimientos que tú tienes a propósito de haber sido delegado. Vamos a hablar, por ejemplo, hoy día en un rato más, vamos a hablar, por ejemplo, lo que puede estar pasando en el complejo de los Libertadores. Vamos a hablar con el respeto debido, pero con la agudeza necesaria. Yo, por lo menos, Cristian, voy a ser súper respetuoso, pero eso no significa complacencia. Cuando tengamos que decir lo que tenemos que decir, lo vamos a decir. Lo vamos a decir de manera clara, contundente y fuerte. Y eso va a ser en la primera mitad del programa. Y en la segunda mitad del programa siempre vamos a tener a distintos invitados. Y el día de hoy tenemos a dos grandes invitados para que ya los vamos anunciando desde ya, Cristian. Sí, tenemos al presidente de la FETRAMIN, a don Cristian Cueva, ¿sí? Y Aldo Billy Meyes, presidente de la SUD, del sindicato de SUD, Unificado de Trabajadores, ¿ya? SUF, de Codelco. Y vamos a hablar de Codelco. Vamos a hablar de la crisis de Codelco, vamos a hablar de qué es lo que está pasando con estos famosos anuncios que existen en torno a una eventual privatización o ventas de activos, o vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que pasa con la famosa capitalización de la cual se está hablando. Vamos a hablar en profundidad, pero también vamos a hablar de los trabajadores y de las trabajadoras. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que ocurre con los trabajadores de Codelco, también de los contratistas, las situaciones de seguridad, lo que ocurrió, por ejemplo, que en el último dictamen de la Dirección del Trabajo, que viene a echar por tierra un poco este acuerdo, convenio marco que protegía a los trabajadores contratistas. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en detalle, pero propiamente tal, en la primera parte del programa vamos a hablar de temas generales y luego siempre vamos a tener a distintos invitados. Oye, adelantándonos para no hablar con los invitados, o ya dijiste que... Pero yo supe que hubo una celebración del Día del Minero hace algunos días. Y yo creo que me cuentes una experiencia, porque supe que estuviste por ahí. ¿Verdad que se demoraron 2 horas y media en empezar? ¿Verdad? Que a los alcaldes, a los elegidos democráticamente en nuestra provincia, los sentaron en tercera fila. ¿Es verdad? A pesar de esto, puede ser más. Ahí tenemos que ponerlo a silbido. Es verdad que hubo algunos diputados privilegiados sentados al lado del presidente y a otros que los sentaron en la otra esquina. Que no tenía ningún interés tampoco de estar tan cerca del presidente. No, pero es que vi que había algunos que también votaron por el presidente y también estaban sentados lejos. Oye, Cristian, bueno, estuvimos el otro día en el Día del Minero. Y la última, no tenían ni un café para el frío, porque dicen que hacía bastante frío, así que... No, y cuando cantamos el himno nacional. Es que eso ya había sido más masivo, o sea, creo que estos detalles no se sabían mucho. El escándalo de la semana. Bueno, el otro día, el día lunes, estuvo en Saladillo el presidente de la República. Yo soy contrario, soy opositor al presidente de la República, pero es el presidente de la República, siempre lo voy a tratar con el respeto republicano que corresponde, porque él fue elegido por amplia mayoría por el pueblo chileno y se le respeta. No vamos a ser como otros que denigraban a los presidentes. Nosotros vamos a respetar al presidente. Eso no significa que no nos puede dejar 2 horas esperando para empezar ¿Y media? Se parecía a ciertas actividades, ciertas ceremonias de cierta comuna de la provincia de los Andes. De uno de los 4 reinos de la provincia de los Andes. Y bueno, la cosa es que cuando empezó el himno nacional, estábamos todos, porque habíamos esperado 2 horas. Allá arriba hacía mucho frío, mucho frío.
y estaba lleno de gente, habían varios alumnos, también varias alumnas del liceo mixto, todos muy bien uniformados como corresponde al régimen estricto y riguroso, ¿ya? Y estaban muchas autoridades y esperamos harto rato, y de repente llegó el presidente, bueno, y se tuvo que cantar el himno nacional, súper solemne, y sale una cumbia. A lo mejor fue a propósito como una para ranchera. relajar el ambiente, ¿no? No creo. Fue una ranchera. Bueno, fue la celebración, en todo caso, importante que el Día del Minero, el Día de la Minera, hoy día también se haya celebrado en nuestra provincia. Se valora, se reconoce. Hay que decir, además, que fíjate que cuando yo era chico, que no fue hace mucho tiempo atrás, antes las mujeres no podían entrar a las minas. Sí. Era Se sentaba a la mina. se consideraba como algo que traía mala fortuna, mala suerte. En cambio hoy día, y eso es muy bueno que vamos avanzando en esa perspectiva, hay muchas mujeres que practican la minería desde distintas órbitas, desde la gerencia hasta empleados, hasta mineras en general. Y fue muy bonito, ese día hizo una exposición una niña de apellido Treviño. Fue muy bonita la exposición que realizó porque habló un poco de su vida, de cómo las mujeres se van incorporando en el mundo de la minería. Y fue una actividad de todas maneras bastante seria e importante, y además que se hizo un anuncio que más adelante vamos a conversar en detalle, que es sobre la capitalización de Codelco. Pero es una buena noticia que se realicen estas actividades aquí en la zona, le da importancia, le da prestigio y da a conocer también lo que ocurre. Además yo tengo tantas experiencias personales con Saladillo. Tú sabes, Cristian, que mi mamá hacía clase en el colegio San Lorenzo de Saladillo, así que yo cuando era chiquitito siempre iba para allá. Fíjate que yo también vengo de una familia minera. Mi abuelo paterno era minero, pero del carbón, no del cobre. Así que estuvo ahí desde él llegó del campo a trabajar a la mina, así que también tengo esta tradición. Distinta la forma del carbón, pero minero al fin y al cabo, mi abuelo Laureano. Así que aprovechamos a enviar también un saludo a todos los mineros. Por eso que estamos haciendo un programa hoy día vinculado al tema de la minería, porque a veces se nos olvida que nuestra provincia fundamentalmente está muy involucrada con la minería. Yo recuerdo que antes me decían, habían algunos que querían cerrar Codelco. Yo les decía, pero es una locura si se cierra Codelco. Primero pierden trabajo los trabajadores de Codelco, segundo los contratistas, tercero los negocios que viven en torno a la minería, la farmacia, la panadería, la botillería. ¿Ah? Tantos negocios que finalmente... Eso no depende. Tantos negocios que dependen de la actividad del comercio. Entonces se podría generar un pueblo fantasma básicamente si es que no existiera actividades que estuvieran vinculadas a la minería. Y por eso que hoy día quisimos empezar hablando precisamente de ese tema. Pero no puedo dejar que, antes que empecemos al segundo segmento, preguntarte, Cristian, tío Cristian, casi te digo tía Cristian. Tío Cristian. Es casi como cuando recién hablé de la botillería, se me salió la botillería central. Siempre en el corazón la botillería central. Un saludo central. a nuestro amigo Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, que debe estar escuchando. Seguro Que está escuchando. Ya. Estamos en vivo por Facebook. Nelson Venegas, diputado. Oye, sí, estamos en vivo por Facebook y por Instagram. No, solo por Facebook. ¿Ya? Bueno, Fabián la otra semana va a estar en vivo también por Instagram, ¿ya? Y por TikTok y todas esas cosas. Bueno, aprovechamos en todo caso para que la gente que se quiera conectar, estamos a través del Facebook del diputado Nelson Venegas. Después vamos a ir perfeccionándonos un poco más en el tema durante el transcurso, pero vamos a hablar un poquito, antes que empecemos en el segundo bloque, Cristian, de un tema un poco más serio. Yo esta semana salí con algunas declaraciones que dicen relación con el paso a los Libertadores. Yo quiero ser preciso, quiero ser claro. Yo no culpo al gobierno de lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es producto de un accidente de la naturaleza. Sin embargo, a mí no me pueden decir que yo no me involucre en temas que sí tienen repercusión y que están ocurriendo, y donde creo yo que, si bien es cierto, se están realizando harto esfuerzo, creo que se deben dar mucho más esfuerzo, no por la delegación siquiera, ni siquiera por la región, ni siquiera por el delegado regional, sino que por el Estado de Chile. Porque hoy día hay datos, porque ni siquiera tenemos los datos concretos, que señalan que hay más de 2.000 camiones en el sector de Argentina, que llevan más de 30 días, donde hay trabajadores, camioneros, chilenos, argentinos y de distintas nacionalidades, que están a varios grados bajo cero. Esa es la primera señal en términos de humanidad. Segundo, que tienen productos, dentro de los productos está la carne.
Y no es que la carne se vaya a descomponer, estimado radio escucha. El problema es que para mantenerlo en la cadena de frío tienen que tener combustible prendido durante todo el día y durante toda la noche. Y por lo tanto eso significa aumento en los costos de combustible y costos de flete. Y eso va a significar inexorablemente que el precio de la carne sea más cara. Entre otras cosas. Primero, el tema humano, por supuesto, de los trabajadores. Segundo, el tema de la carne. Y tercer problema que vamos a tener, que cuando se realice la apertura del camino internacional, todos esos sectores, como por ejemplo el Sauce, Río Blanco, Río Colorado, etcétera, el camino internacional, van a quedar prácticamente aislados. Los niños que van al colegio, etcétera, porque van a pasar miles de vehículos por ese lugar. Miles de camiones. Entonces, no me pidan que yo no me involucre en este tema. No me pidan que yo no me incorpore en este tema. Hay algunos que están muy enojados y señalan que yo estaría equivocado. Yo fui elegido y fui elegido para ser voz de aquellos que de una u otra manera se sienten representados a través de este tipo de inquietudes. Yo reconozco que hay esfuerzo por parte de la delegación. No quiero decir que no, pero no es posible que por primera vez se me invite a mí a un COGRIT. Es cierto que la ley establece que los diputados no tienen que ir a los COGRIT, pero es importante que vamos todos porque uno quiere aportar, si uno es un representante. Y entonces con esto quiero terminar para darte la palabra a ti, Cristian, que a ti también te tocaron accidentes de esta naturaleza. Lo que quiero señalar es que yo no es que esté buscando una controversia y una polémica fácil. Lo que yo estoy haciendo simplemente es prevenir lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Y frente a eso que tengamos políticas, que nos hagamos cargo. Y ojalá que el Estado de Chile a nivel central entienda que se requiere más esfuerzo, porque muchas veces los trabajadores de vialidad no dan abasto, los camiones de vialidad no dan abasto. Entonces tendremos que generar un proyecto de carácter nacional más grande para tratar de ver un problema que ya no tiene solo complicaciones locales, sino que también va a tener repercusiones nacionales. A ver, yo quiero ser bien responsable en el tema. No tuve 4 años a cargo de toda esta situación y no me voy a involucrar un poco hoy día en lo que pueda estar haciendo la delegación o el delegado actual. Pero sí quiero decir que he estado viendo algunas entrevistas de la prensa argentina, por ejemplo, el dirigente, presidente de la PROCAM, Daniel Escuadrito, que son la máxima agrupación de transportistas de carga de Mendoza. No habla de 2.000, habla de 4.000 camiones, ¿ya? Hablaba hoy día de los costos que implicaba que muchos de ellos decidieron irse por el sur y eso implicaba $4.000 extras a lo que eran sus costos. Así que el tema es complejo, el tema creo que la naturaleza no ha dado hoy día tregua en torno a lo que es una constante nevazón y sistemas meteorológicos, y eso implica una complicación, pero ahí creo que también es importante y lo planteamos durante mi gestión y lo conversamos también en una instancia que teníamos nosotros que se llamaba la Mesa de Transitabilidad Segura, que tenía como participantes tanto los servicios que trabajan entre el puerto terrestre y el complejo Los Libertadores, pero también tenía los gremios de transporte, tenía las cámaras aduaneras y también en forma muy importante participaban los vecinos y vecinas. No podíamos invitarlos a todos porque no era una asamblea, pero sí tenían 3 representantes que ellos mismos elegían como camino internacional. Y en ese sentido tuvimos a Fabián Hidalgo le iba a decir como el Fabi acá. Tuvo la Noemí, tuvo la señora Marta Lazo, tuvieron dirigentes del Sauce, de todo el sector, y eso implicó que supiéramos en realidad cuáles eran su situación y pudieran enfrentar también con todos los participantes, tanto funcionarios públicos como gremios, como vecinos, lo que implica Camino Internacional. Y lo que más se clamaba era justamente una política de Estado, que como Estado, como digo, no el gobierno actual, sino que cualquier gobierno que esté, que como Estado nos hiciéramos responsables en ese momento de mejorar las condiciones de este Camino Internacional que no tiene una inversión importante como tal desde el Mundial de Esquí de Portillo en el año 66. O sea, de ese tiempo estamos hablando que existe este camino. Cuando llegué me informaron de unos proyectos alternativos que supuestamente iba a tener a los Caracol y todo, pero la verdad es que hasta el momento no tenemos nada serio. La última inversión importante, mediana, fue el Cobertizo 6, que tiene más de 10 años creo, pero es necesario que pensemos en quienes
viven en el Camino Internacional. Post pandemia estamos hablando de sobre 3.000 personas, y lo que implica el principal corredor bioceánico de nuestro país, que es el Libertadores. Así que creo que al Estado le queda una labor muy importante, y por lo tanto, Nelson, yo te encuentro toda la razón. No te pueden pedir que te quedes ajeno a una conversación, a una discusión, a una problemática que es un problema de Estado, si tú también eres parte de ello. Sí, mira, primero nuestra solidaridad, creo yo, con Noemí Guerrero, a ver si lo estuviera viendo, todos los dirigentes del Camino Internacional viven situaciones muy complejas, en el Camino Internacional, en Calle Larga. Todos saben que yo fui alcalde de Calle Larga, hay mucha gente que tiene familia en el Sauce, en el sector del Sauce, porque mucha gente, entre paréntesis, de San Vicente, antes que se construyera la carretera, todo eso, existía una conexión con el Sauce. Bueno, y a mí me llamaban y me dicen, ¿sabe qué? Alcalde en esa época y hoy día diputado, me llaman y me dicen que quedan aislados, que con este tema de los camiones, y les quiero decir, y mañana, afortunadamente, y agradezco la invitación, después de una larga conversación que tuve con el delegado Ricardo Figueroa ayer, que me invitó a participar en el COGRI de mañana, para plantear este tema, porque a uno lo llaman, Cristian, a uno lo llama por teléfono la gente, y además que nosotros vamos a ser serios. Tendré mis posturas, etcétera, pero yo recuerdo que cuando tú eras delegado, la hoy senadora, Camila Flores, pero fue despiadada contigo, bueno, con los feriantes, con los pobladores y con toda la gente en general, esa señora. Pero bueno, la cosa es que el tema es que nosotros no somos así. Nosotros queremos ser una oposición, pero constructiva, aportando aquellos reclamos que nosotros escuchamos porque la gente nos llama. Y a mí me llama la gente que vamos a tener problemas en el Camino Internacional. Nos llama, por ejemplo, la gente que tiene que ver con el hotel. Entonces, está muy bien, hay que privilegiar por sobre todo la seguridad de la gente. No podemos ser irresponsables. Pero lo que yo pido es que a partir de las crisis generemos oportunidades, Cristian. ¿Sabes por qué? Porque esto yo lo veo y lo digo con mucho dolor. Y ojalá que aquí lo entendieran, porque yo sé que este programa lo está viendo mucha gente. Yo quiero enviarle la señal a aquellos que no necesariamente piensan como uno. Aquí tenemos que unirnos todos respecto de los grandes desafíos de la Concagua. Hace años, no este gobierno, ni el anterior, sino que hace décadas que se nos viene postergando la posibilidad de tener un corredor bioceánico, la posibilidad de tener un túnel, la posibilidad de recuperar el tren trasandino. Yo no digo que se haga de un día para otro, yo sé que esto es difícil, pero si hace más de 100 años atrás, los padres de nuestros abuelos, con picota y con chuzo y pala, fueron capaces de abrir la cordillera, hoy día que tenemos tecnología, que tenemos maquinaria, ¿cómo nos vamos a ser capaces de soñar en grande y quedar bajo la inclemencia de la naturaleza, como si fuéramos de otra época? Estamos en la modernidad. Imagínate, Cristian, lo que significaría, estoy hablando de aquí a 10 años más, no estoy hablando antes, si tuviéramos, por ejemplo, un corredor bioceánico, un túnel de baja altura, donde pudiéramos recuperar la carretera como corresponde, donde pudiéramos recuperar el tren como corresponde, para llegar al puerto de San Antonio, para llegar al puerto de Valparaíso, y a partir de eso, hacer que nuestra zona sea el lugar de tránsito entre la mercadería que viene desde Paraguay, que viene desde Brasil, que viene desde Uruguay y que viene desde Argentina, para llevarla a los países asiáticos. ¿Sabes qué significaría eso? Significaría trabajo, crecimiento económico, modernización. ¿A costa de qué? A costa de muy poco en relación a lo que se va a recibir. Pero lamentablemente este país dejó de soñar en grande. Y hoy día, como si estuviéramos en los tiempos de la colonia, hoy día si llueve 2, 3, 4 días, quedamos aislados por más de un mes, con todo el potencial que podríamos tener en términos de lo que son nuestras relaciones económicas internacionales. Bueno, aquí también plantear el concepto que siempre se debería tener en torno acá hay entes técnicos como es vialidad, que nos dice si la ruta está segura o no, y el concepto de transitabilidad segura implica seguridad vial, seguridad pública y buen funcionamiento de nuestros servicios públicos. Así que esperar que esta reapertura, después de tanto tiempo, yo creo que lo máximo que estuvo cerrado en el tiempo allá por contingencias climáticas, insisto, no tiene que ver con responsabilidad política, fue 16 días, que fue cuando estuvieron los aludes, cuando la isoterma estuvo muy alta y llovió. Don Jorge Luz con su hermano Marco Alud. Y usted lo dice, pero no, bien, yo creo que esperamos que
sea lo mejor, sobre todo para los vecinos y vecinas de Camino Internacional, que sabemos que lo pasan muy mal con esta reapertura. Vamos a hacer un corte de 1 minuto y medio y van a ingresar 2 grandes invitados que tenemos para la primera jornada de nuestro programa. ¿Cómo se llama este programa? A esta hora improvisamos. Casi, sí. Casi digo, hasta ahora se improvisa. No. O improvisando. Nos vemos en un ratito. Que estén bien. Estamos ya de vuelta con nuestro radio operador. Bien, gracias José Luis. Con nuestros invitados ahora en este momento. Dijimos que íbamos a hablar de una temática que como zona, como comuna, como provincia nos afecta en forma bastante importante en función de estos anuncios que se han manifestado, y quiero leerles a nuestros invitados una pequeña frase, pero primero los presento, después les leo. Primero nos acompaña Donaldo Vinimelic, que don Nelson dijo que era presidente, no, es secretario general del Sindicato Unificado y de la Federación de Trabajadores del Cobre. Que es como si fuera presidente. No. Un saludo también para su presidente, don Wilson Manzano, a quien tengo el gusto de conocer. Wilson es el presidente. Así es, justamente, que le gusta el folclore a Wilson, con quien fuimos apoderados también. Algo. Y también a nuestro estimado amigo histórico dirigente de los trabajadores contratistas, Cristian Cuevas. Bienvenidos a este programa que hoy día estamos iniciando, que ¿cómo se llama, Nelson? A esta hora improvisamos. Es una ocurrencia nueva de un nombre que era muy novedoso. ¿Qué nombre le podemos poner? Algo que sea nunca visto. ¿Cuándo va a estar? Todos los jueves desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Por Super Andina, en el Radio 80. Super Andina. Y hoy día estamos transmitiendo ahí con nuestro camarógrafo estrella, Fabián Hidalgo, por las redes sociales del diputado Nelson Venegas. Primero quiero decirles que encontré una declaración que dice: como Federación de Trabajadores del Cobre manifestamos nuestro categórico y absoluto rechazo al planteamiento oportunista y destemplado del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien, aprovechándose del momento político, pide al gobierno la privatización de Codelco. Y también encontré por ahí una iniciativa impulsada por el diputado Daniel Valenzuela, que busca eliminar los 2 cupos que hoy tienen los representantes de los trabajadores en el directorio de Codelco y traspasar esta designación directamente al presidente de la República. Yo creo que si partimos por ahí, le pegamos a Donaldo y que don Cristian nos repase la temática en torno genérico de esta manifestación de privatización. Donaldo, un gusto de tenerlo acá. Primero que todo, muchas gracias por la invitación al programa. Y mandarle un fraternal saludo a todos los radioescuchas ahí que nos están siguiendo, sobre todo, y me voy a tomar un poquito el espacio para saludar y mandar un afectuoso abrazo ahí a todos los trabajadores y trabajadoras, tanto de Andina como compañeros contratistas que en estos momentos están encerrados en la cordillera, produciendo para Chile, ya, porque la minería no se detiene. Así que quiero destacar eso y mandarle un fraternal abrazo a todos y a todas. Y a sus familias. Y a sus familias, por lo tanto. Cuando siempre se dice, cuando el minero hace turno, la familia hace turno. Entonces es importante también sensibilizar eso. La minería no siempre no es fácil, ya. También tiene condiciones de seguridad, pero también aquí en Andina de clima por la zona. Bueno, en materia ya de la privatización, es tal como lo decimos nosotros. Yo creo que la declaración de un sector político de privatizar Codelco, aparte de ser una aberración, que no tiene ninguna lógica, yo creo que ellos lanzaron esta cortina de humo como para ver qué espacio tenían. Obviamente se dio los mismos medios de prensa. La Tercera lanzó un reportaje donde el 70% de los chilenos está seguro y entiende que Codelco no se puede privatizar. Pero es parte del discurso que se ha instaurado por algunos medios. Y es importante destacar una cosa, porque se está instalando en la opinión pública de que Codelco no es una buena empresa para el Estado, que es una empresa deficiente,
tiene problemas, hay que ser más eficiente en la producción, pero ¿Lo reconocen los trabajadores en la declaración? Por supuesto, nosotros venimos hace más de 10 años diciendo que Codelco tiene que tener una mirada distinta, pero sí, y es importante destacar que se dicen muchas cosas y hay cosas que tenemos que aclarar para toda la gente normal y corriente, común y corriente, trabajadores, la gente que trabaja en otro rubro, que Codelco, cuando se dice en algunos medios de prensa que no aporta al Estado, que aportó $200 millones, eso es falso. Codelco aporta el impuesto del 27% de empresa impuestos de primera categoría, el 40% por ser empresa del Estado, el 10% de la Fuerza Armada por sobre de todas las ventas. O sea, antes de pagar impuestos, el 10% de las ventas de Codelco se van a la Fuerza Armada, que es la ley reserva del cobre, adicionalmente el royalty y a eso los excedentes. Entonces a esos $200 millones que se dice hay que sumarle por lo menos 1.300 más. El año pasado dejó $1.700 millones al Estado. Por lo tanto no tiene precedentes lo que ellos dicen. Y si Codelco fuera una empresa tan mala y tan ineficiente, no la querrían comprar. O sea, eso es lo primero que hay que declarar. Así que, bueno, el mensaje de capitalizar Codelco que envió el presidente acá en los Andes, en Andina, este 10 de agosto, reafirma que eso ya no tiene ningún espacio, pero eso no quiere decir que no tengamos que cuidarla. Y yo creo que aquí las personas la derecha más extrema que cree que vendiendo Codelco y dando 2 millones de pesos a los chilenos con esa medida populista iba a tener algún espacio, quedó demostrado que no. Y no fuimos los mineros solamente los que salimos a defender Codelco, fue la ciudadanía completa. Yo creo que de todas maneras, Cristian, hay que tener un estado de alerta en todo caso respecto a esta situación, porque generalmente uno, así como en los negocios, en la política, uno tira globos para explorar cómo está el ambiente. Yo creo que eso fue un poco esto, explorar cómo está el ambiente, si es que está ese horno para bollo, y eso significa que tenemos que estar atentos respecto a esta situación que, entre paréntesis, atenta contra una cuestión de carácter estratégico también, no solo de un bien económico, sino que de características estratégicas, y por lo tanto atenta contra nuestra soberanía, ¿no es así, Cristian? Sí, bueno, primero yo saludar, agradecer esta invitación que me hace Jorge, Nelson y también Aravena, ¿cierto? A dialogar y a conversar en este espacio de la Superandina, y encontrarme también con Aldo, que creo que es un líder que se ha ido construyendo en estos años, y fue grato reencontrarnos porque por lo menos nosotros siempre, y particularmente quien habla con el SUD y con los sindicatos de planta Codelco, hemos trabajado siempre, así como también con el sindicato de supervisores de la división andina, y al inicio, te hablo 25 años atrás, cuando comenzamos a caminar, hicimos trabajo extraordinario que obviamente esperamos volver, ¿cierto?, a reencontrarnos. Ahora, nos reencontramos todos en la defensa de Codelco estatal. Yo creo que ya Aldo planteaba algo, que se trató de tirar algo, pero obviamente hubo un rechazo amplio, tanto social, político y sindical, a esta posibilidad. Eso no significa que hay que estar siempre atento, alerta a esto, y decir muy claramente que Codelco, desde la nacionalización del cobre del año 71, ha entregado más de 160.000 millones de dólares al Estado, al país, para generar, ¿cierto?, todas las políticas públicas, no todas, pero la mayoría, que sustentan todos los derechos sociales de los chilenos y chilenas. Y efectivamente, ante la narrativa de la ultraderecha, que busca de alguna manera, a partir de errores, por cierto, que uno hace una crítica a la gestión, pero eso no puede ser el espacio para habilitar una eventualidad privatización. Es más, incluso la venta de activos, no hay justificación para la venta de activos de Codelco, porque el agro renta Codelco y renta bien, como también las otras áreas que se están pensando en eventuales, ¿cierto?, abrirla a eventuales ventas. Entonces, decir de que hoy día, igual yo hago una observación crítica, que hay que estar atento, porque el presidente el día 10 de agosto anunció, ¿cierto?, la capitalización del 100% de lo que son las utilidades de Codelco del año 2025. Pero a decir verdad, eso es tramposo, porque los recursos ya están gastados, pues.
Y lo que realmente entró en Codelco fueron 388.000 millones de dólares y no los 2.400, porque el resto es de la operación de Nova Litio, ¿me entienden? Nova Andina. Entonces hay que, usted, diputado Venegas, tiene que observar eso, porque finalmente tenemos que leer la letra chica de esto. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos de acuerdo que hay que hacer revisión, porque tú no puedes ser que desarrolles proyectos, nos equivoquemos en esas proyecciones y se generen grandes gastos, que finalmente dañan a los trabajadores, a nuestra familia y a la sociedad toda. Y eso creo que hay que hacer ese ejercicio y por tanto los sindicatos no deberíamos por qué estar cuestionando aquello, pero sí hacer vigilancia siempre en relación a estos temas. Y en ese marco, Nelson y también a Aldo y compañero Aravena, nosotros desde la FETRAMIN, desde el espacio más bien de los contratistas, mañana estamos convocando a una iniciativa en defensa de Codelco estatal, pero no en función de los temas de los trabajadores, sino en defensa de esta empresa que es de todos los chilenos, y ahí invitamos a todas las teorías sociales, políticas, culturales, autoridades, sindicatos, porque no es la pretensión de liderar nada, sino es cómo hacer un cuerpo común, tanto de los sindicatos, pero también que nos vinculemos a la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas, y así que lo invitamos mañana a las 7 de la tarde en la sede de la FETRAMIN para un punto de encuentro. No tiene más que esa finalidad, que es la defensa de Codelco estatal. Muchas gracias, Cristian. Aldo, la otra pregunta que te hacía, ¿qué pasa que quieren sacar a los trabajadores del directorio de Codelco? ¿Qué te parece eso? Mira, otra idea descabellada, pero también aquí es bueno aclarar ciertas cosas que la gente quizás no sabe. El directorio de Codelco se compone por personas que son designadas de la alta administración pública, el presidente del directorio, que actualmente es Fontaine, que anteriormente fue Pacheco, es elegido por el presidente, y dentro de esos cupos, de esos cupos que tienen en el directorio, existe por ley un cupo para un representante de los trabajadores, de la Federación de Trabajadores del Cobre, que actualmente Daniel Díaz Holguín, de División Chuquicamata, dirigente sindical de Chuquicamata, y anteriormente a él fue Nelson Cáceres, dirigente sindical de acá de Andina, del sindicato SIL, a quien también les envío un saludo a ambos. Y por el lado de los supervisores de la FESUC y de ANSCO está actualmente Ricardo Calderón. Yo creo que acusar un golpe. Nosotros lo vemos así como federación. Conversamos, pensábamos en responder, pero después era dar tribuna a algo que no tiene ningún asido. Yo creo que ellos acusaron golpe a raíz de las declaraciones que nosotros enviamos y también el espacio que tuvimos en la prensa del tema del diálogo. Yo creo que lo hacen porque a ellos no les gusta que cuiden la empresa. Pero eso nos lleva también a una discusión que quizás también tenemos que empezar a darla, que tiene que ver con el gobierno corporativo de Codelco. Se dice que se creó, la ley se creó para desmarcar al directorio de Codelco y a Codelco de los gobiernos de turno, lo que en realidad, y hay que decirlo así, no es real, en la realidad no es así. El directorio de Codelco siempre está muy marcado por el gobierno de turno, ¿ya? Y son 4 años, y nosotros sí creemos que eso se tiene que revisar, porque la minería, y Cristian lo va a compartir conmigo, la minería no es una minería de 4 años. Las decisiones que se toman hoy día se ven en 10 años más. Actualmente tenemos un presidente ejecutivo que es Gómez. Él viene de una gestión de Collahuasi de 14 años, donde recibió una empresa que estaba con bastantes problemas y salió después de una gestión de 14 años con una de las empresas más importantes de las faenas más importantes del mundo y de Chile. O sea, es la tercera más grande. Por lo tanto, la mirada no puede ser de 4 años. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que conversar y dialogar, y yo creo que ahí los parlamentarios y Nelson tienen que estar a la altura también para dar esa discusión. Más allá de si sacar o no sacar a alguien del directorio Codelco y a los trabajadores. Porque tengo que decirlo, y como dice Nelson, aunque a algunos no les guste, en los directorios de Codelco históricamente los únicos que en general siempre saben de minería son los trabajadores y los supervisores. Porque los que componen el directorio, si uno revisa Fontaine, ¿cuál es la profesión que tiene Fontaine? Lobista de la AFP. Aparte de eso, todos los que conforman el directorio de la alta administración pública son abogados, son economistas,
y con esa mirada no se puede administrar una empresa minera. Entonces, yo creo que una de las cosas que debiese cambiar en el directorio es que las personas que forman parte de él tengan experiencia en minería. Sí. Y los trabajadores vamos a estar siempre velando, y también hay que ver un espíritu de por qué y disculpen si me explayo un poco, pero por qué nace la representación de los trabajadores en Codelco. Es producto del Davilazo. Es cuando se quiso privatizar de manera encubierta Codelco y se entendió que los trabajadores podrían poner ese paraguas en los directorios para que Codelco siguiera siendo estatal. Sí, mira, Aldo, yo creo que voy a tratar de ser lo más corto en mis preguntas para que los aprovechemos. Sí. Grandes invitados que además les estamos... Este programa tiene esa finalidad, estimados invitados y estimados contertulios y la gente que está en las casas, de ser entretenido, pero también ir informando, ir educando. Esta zona vive del cobre. Digan lo que digan, vive del cobre. Si el cobre se va, si el cobre cae, si esto significaría un descalabro económico en nuestra zona. Yo siento primero que es muy importante la incorporación de los trabajadores, porque nadie va a querer más que funcione la empresa donde trabaja, porque si no pierde la pega. Pues si esa es una cuestión lógica. En todos los países europeos desarrollaron, lo entendieron. Las grandes empresas incorporan a dirigentes sindicales que se preocupan primero de los derechos de los trabajadores, pero además del éxito de la empresa. Y segundo, lo que dices tú, Aldo, respecto del gobierno corporativo, efectivamente tiene que ser cambiado, y no solo eso, sino que, por ejemplo, hoy día el 100% de las utilidades que produce Codelco se la entrega al fisco, mientras que las empresas privadas pueden quedarse y pueden reinvertir un 40% de las utilidades. Hasta un 50% pueden reinvertir. Codelco no puede hacer eso, por lo tanto la única manera en que puede invertir Codelco es a través de deuda. Por eso que estamos endeudados. Y a mí me gustaría conversarlo también desde la perspectiva de los trabajadores contratistas, que siempre el eslabón, Cristian, se corta por lo más delegado, ¿no es así? Bueno, yo comparto la verdad que lo que aquí se ha dicho, y lo traía también como punto. Una de las cuestiones principales que debería avanzar Codelco, y también la institucionalidad que legisla y el gobierno, ¿cierto?, quien estoy hoy día, es la reforma al gobierno corporativo. Eso requiere con urgencia, porque no puede estar al arbitrio de cuestiones políticas, porque nosotros tenemos que pensar como Codelco como una empresa del Estado, más allá de los gobiernos que vengan y esa es una cuestión que hay que hacer, esa reflexión, porque efectivamente, como dice Aldo, aquí hay gente que no tiene nada que ver con la industria minera, que no conoce la industria, y toman decisiones que obviamente han llevado a estas dificultades que se nos han presentado. Pero no se puede medir Codelco igual que la empresa privada, porque, como ya se dijo, Codelco debe pagar tributos de casi el 40% en relación a la gestión de su negocio. ¿Me entiendes? Entonces no es comparable con la empresa privada. Y en relación a los trabajadores contratistas, que nosotros somos casi el 80% de la fuerza laboral, también una cuestión que tenemos que observar, y lo digo porque el 2007, a partir de la movilización de los trabajadores contratistas, que me tocó liderar en esa época, entre otros compañeros y compañeras, nosotros se planteó el tema, ¿cierto?, de la internalización de los de áreas de terceros, que están en el giro principal de la empresa. Yo sé que la Federación de Trabajadores llegó a un acuerdo el año pasado con la anterior administración, pero ese proceso de internalización hay que observarlo bien, que los internalizados sean los viejos contratistas, pues, porque el viejo que ha estado 20, 15, 30 años en esa función, finalmente se le despoja de ese trabajo y viene el cliente o el amigo del amigo, y no el que ha estado trabajando y que cuenta con la expertise para aquello. Entonces son cuestiones que nosotros que hemos planteado. Nosotros hoy día en la FETRAMIN, en conjunto con otros aliados, que nosotros debemos plantearlo un nuevo trato laboral en Codelco para la siguiente década, un nuevo trato laboral. Nosotros hicimos los acuerdos marcos y ya necesitamos avanzar hacia un nuevo trato laboral. Y ese trato laboral nosotros planteamos que debe crearse el rol contratista, porque algo tenemos que decir. Pero eso tiene que ver, ¿cierto?, con mesa de trabajo vinculante, que resuelvan las dificultades, porque aquí no es un problema entre trabajadores propios o contratistas, porque a la hora de tragar el polvo es el mismo. Sí. ¿Me entiende? Y eso requiere también de solidaridad, porque los trabajadores de planta son hermanos nuestros, amigos nuestros, familiares nuestros, son una gran familia. Pero aquí hay una parte de esa familia que la verdad que pese a las batallas que hemos dado, hemos visto esta última década que se ha ido perdiendo parte de esos derechos. Y eso requiere también de la revisión que seguramente se va a hacer, y ahí se tiene que invitar a las organizaciones que tengan la espalda, la responsabilidad y la representación de los trabajadores contratistas, y en eso FETRAMIN
estamos disponibles y por eso creo que esta es una oportunidad, este diálogo que estamos estableciendo aquí con el secretario general de la Federación de Trabajadores del Cobre también. Ese punto que habla Cristian es muy importante desde el punto de vista de los colegas contratistas, o sea, en mantención, si nosotros nos vamos solamente a mantenimiento, los trabajadores propios somos 3.400 mantenedores de todo Codelco. Y los terceros, la fuerza laboral tercera de mantenimiento, hablamos solamente de mantenimiento de plantas, de equipos móviles, son 8.500. Y ahí es cuando nosotros decimos, para algunas cosas comparamos a Codelco con la industria y para otras no. La industria en general está tendiendo a internalizar todas estas funciones, capturando el valor. Si ese es el tema, capturar el valor del conocimiento del viejo que hace la pega. Y son estos terceros que son los que hacen la pega. Y BHP, Antofagasta Mineral ya van en un 90, de un 50 a un 90% de internalización. Y de los viejos que hacen la pega. Entonces, eso es un lujo que Codelco, lamentablemente, con este modelo de outsourcing, que yo recuerdo lo que pasó en el 2007, que no da abasto y que Codelco lo sigue manteniendo. Entonces, hay mucha expertise en los trabajadores contratistas y el aumento del costo. El 43% del costo de Codelco es de terceros y lamentablemente no es de la remuneración de los trabajadores. Eso no es así. Oye, una consulta. ¿Supieron que celebraron el Día del Minero? ¿Los invitaron ustedes o no? Ahí en Codelco, en su casa, donde ustedes trabajan ahí. Nos enteramos cuando lo vimos por la televisión, por la prensa. A la celebración cuando vino el presidente. Sí. Bueno, yo tengo que decir que mi organización, a los presidentes de los sindicatos se les invitó de los sindicatos de acá de Andina, no podría decir que no. Fue un tema, bueno, aparte que fue bien... Pero habían hartas galletas también, sí. Porque en el fondo la mayoría ¿Para qué mira el diputado? Con casco blanco y casaca nueva. Me estás tratando de galletas. Oye, una consulta, mira, sí, yo sabía que iba a pasar esto, Cristian, que se iba a hacer corto el programa, estábamos nerviosos, Sí, pero... sí. ¿No está censurando, José? No. Y tenemos una audiencia, mira, pero es que yo no quiero dejar pasar. Yo siento, por ejemplo, que hay un dictamen, Cristian, muy complejo de la Dirección del Trabajo, que echó por tierra una conquista que ustedes mismos realizaron donde hubo fallecidos y que dice relación con este acuerdo marco que generaba lo que se denomina un acuerdo de negociación colectiva atípico, un acuerdo atípico. Es muy importante que la gente que está en sus casas, las familias de los trabajadores lo sepan, porque muchas veces la gente le hace el quite a conversar de política, pero esto es real. Yo recuerdo que antes de esas movilizaciones los trabajadores contratistas trabajaban 2 días, 3 días, 4 días y se les cortaba. Y después esos derechos fueron defendiéndose y se fueron ganando. Hoy día lamentablemente se está revirtiendo un poco esta situación con este dictamen. ¿Lo ves así tú, Cristian, o no? Mira, yo tengo una observación crítica de ese dictamen. Nosotros creo que es un error recurrir a la institucionalidad en relación a que se reconozca o no derechos que para nosotros han sido consagrados con la batalla, con la lucha de los trabajadores contratistas. Ahí tengo una observación crítica, porque los derechos ganados por acuerdo marco, el único depositario son y serán los trabajadores contratistas. Por tanto, esos derechos que estaban ahí, y lo digo porque nosotros, cuando yo era presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, eso se discutió y lo conversamos con la Pati Silva, con la Patricia Silva, que fue directora del trabajo, con Meli, y siempre se recomendó no recurrir a aquello porque la institucionalidad propia chilena, laboral, te niega ese derecho. Pero los derechos nuestros nunca fueron vía la institucionalidad, no fue vía inspección del trabajo, dirección del trabajo, fue más bien la capacidad propia de los trabajadores que obligó a entregar derechos y que Codelco no le puede echar mano. Y nosotros, ¿qué le hemos dicho a los trabajadores? A nosotros nos quitan un derecho, tienen un paro. Pero obviamente sabemos que esa no es la voluntad y espero que no sea la voluntad de despojar de derechos que hemos ganado y que no sea el debate leguleño el que resuelva eso, sino que sea más bien el ejercicio legítimo que tuvimos y tuvieron esa generación, y hoy día hay otra, pero que ha permitido ciertos estándares mínimos y esperamos en ese sentido que la Federación de Trabajadores del Cobre dialoguemos en aquello, porque la idea es, estamos todos en la defensa de Codelco estatal y no despojar derechos para vestir, o sea, vestir un santo para desvestir a otro, no sé cómo es el dicho popular, me pierdo. El Chapulín Colorado.
Hablo yo y terminas tú, Cristian. Juegue. Solo me Sí, gustaría dale, integrar dale. un solo tema, como dato, para la gente, para que entienda lo que es Codelco. El tema más geopolítico que sea. Francia, Alemania, España han nacionalizado sus empresas estratégicas. Estados Unidos, que es el rey el país del capitalismo, Donald El Trump, liberalismo económico. claro, el liberalismo económico, nacionalizó todas las empresas procesadoras de tierras raras. Porque es estratégico. No le puso arancel al cobre refinado, a los concentrados, pero no al cobre refinado. Entonces, hay cosas que son estratégicas para Chile. Inglaterra nacionalizó todas las siderúrgicas, los ferrocarriles. Entonces, nosotros no podemos hacer lo contrario. Y no podemos debilitar a Codelco vendiendo activos. Entonces, eso la gente tiene que entenderlo porque no se dice. Entonces, eso quería instalarlo. Oye, Aldo Cristian, mira, yo voy... Se nos hizo muy corto el programa. Demasiado corto, es un tema muy importante. Eso no significa vamos a estar por lo menos los próximos 50 años más en este programa. No, pero, amén. Pero muy interesante lo que se está conversando. Lo que dice Aldo es cierto. Primero, lo más importante es que este es un bien de carácter estratégico que depende de nuestra soberanía y que por supuesto tenemos que mejorar. Ambos han compartido este tema. Yo les quiero agradecer. Cristian va a ser la despedida de este programa, pero sin duda que hemos conversado temas relevantes que son cosas que nos pasan a nosotros y las puertas van a estar abiertas en los futuros programas para seguir profundizando. Cristian, seguramente para que realice y reitere la invitación de mañana y luego tú, Cristian. Sí, solamente, bueno, primero agradecer que ha sido un buen diálogo y mañana a las 19:30, a las 19 horas, en la FETAMIN, en este punto de encuentro. Es un punto de encuentro, no busca nada más que la defensa de Codelco estatal y también agendar ciertas iniciativas en este diálogo que aquí hemos abierto, en este Aquí se improvisa. Me acuerdo de alguien de hace como 50 años y traerlo a la memoria. A esta hora improvisamos. Oye, no, nuestra. sí, sí. No, pero siempre emulando grandes programas, así que no, o sea, Jaime Celodón. sí, así es. Oye, no, muy contento con el programa hoy día. Creo que, como dice Nelson, se nos hizo corto el espacio. Agradecer a nuestros invitados, Aldo, Cristian. Oye, Cristian, yo ahí solamente una anécdota. Jamás, mientras estuve a cargo de lo que me correspondía, jamás permití que los sacaran con algún tipo de violencia en las manifestaciones de los trabajadores. Y creo que eso es importante. Me acuerdo muy bien, tuvimos muy bien diálogo con A mí sí me Ah, sacó, sí. a mí me mandó el guanaco. La única oportunidad durante que era el gusto, había que darse el gusto. Había que mojar a alguien. Oye, no, muchas gracias a todos quienes nos escucharon hoy día. Agradecer a Cristian, Aldo y por supuesto a José Luis, que estuvo allá en los mandos técnicos la otra semana. José Luis, vamos a implementar el WhatsApp, porque me estuvieron mandando ahí saludo a mi amigo Richard Astudillo, que me estuvo mandando algunos mensajes, estaba oído, y muchas gracias por escucharnos. Esperamos la otra semana con otro tema, otros invitados en Aquí. Improvisamos. Eso. Que esté No, muy muchas bien. gracias. Eso. A A esta esta hora hora improvisamos, apréndete el nombre. Escucha, se me olvidó. Acuérdate. Chao, que estés muy bien. Nos Ya, vemos. El próximo... vale.